Uno. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos en un encuentro más de los Eternautas, los habituales de siempre. Lázaro Covadlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y David Monteagudo, por otro lado. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En los últimos programas también, ya hace unos cuantos que nos acompaña María José Peña. Hola, ¿qué tal? Y hoy nos acompaña una nueva tertuliana desde Buenos Aires, Argentina, Graciela. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá, Lázaro, podrías presentar, nada, un minutito, un poquito mejor, viene de la mano de Lázaro Covadlo, y así que te dejo 30 segundos para que puedas presentar un poco mejor a Graciela. Bueno, Graciela es Graciela Molinelli, Muy es bien. abogada, argentina, pero nació en la provincia de Mendoza, que también es argentina. y nada, nos conocemos hace un montón de años, y yo la admiro mucho, y se me ocurrió que sería un aporte muy interesante para nuestra tertulia. Pues Y mucho más. bienvenida Graciela, por estar aquí acompañándonos Gracias. esta tarde, ¿sí? Bueno, pues hoy vamos a comentar un relato del autor Fernando Aramburu, español, vasco, afincado desde hace mucho tiempo en Alemania, que quizá algunos de vosotros lo hayáis conocido porque su última novela, Patria, ha alcanzado cotas de popularidad bastante altas, incluso es una novela que no sé si la han llevado ya a la televisión a través de una serie televisiva, están a punto de hacerlo, creo que ya se ha estrenado. Es un autor que yo descubrí hace unos 5 o 6 años en mis lecturas de autores que también publican y se adentran dentro del ámbito del cuento, y lo descubrí con este libro de relatos que hoy traigo aquí al programa, ¿sí? Los peces de la amargura, un título bastante evocador y sugerente también, que provoca cierta extrañeza, o por lo menos a mí me la causaba. Y en mi memoria quedó bastante grabado el cuento que traigo hoy, Informe desde Creta, un relato relativamente extenso o largo, no es un relato muy breve al uso, ¿sí? Que nos viene a poner de manifiesto una de las realidades que han ocupado parte de la trayectoria literaria, uno de los temas importantes de la trayectoria literaria de Fernando, que es la situación vivida por el pueblo vasco y las personas que en él han residido tanto tiempo, oriundos y originarios de allá, con el problema de ETA, las reivindicaciones nacionalistas y todo el terrorismo que desde 40 años atrás ha estado asolando esta tierra, la del País Vasco, pero también otras partes de España, ¿sí? Cuando yo leí este texto, ya llevábamos aquí en España unos cuantos años en los que ETA no mataba, ¿sí? Pero cuando este libro se publicó en el año 2006, todavía era un tema muy candente, y justamente por aquel año, creo recordar, se estaba negociando esta disolución de la banda, o por lo menos una tregua más o menos definitoria. El caso es que era un momento todavía de cierta candencia, porque ETA en los 20 años atrás posiblemente había estado en todos los telediarios, y no pocas veces habría los resúmenes informativos con alguno de sus atentados. Fernando Aramburu es una persona que yo creo que ha tenido la valentía de poner de manifiesto este tema, este asunto, el de la violencia extrema en el País Vasco y en otras partes de España también, especialmente en Madrid, Barcelona y otras capitales, pero no otras menores han sufrido también el latigazo y el duro palo de ETA, como fue Zaragoza o Vic, o otras ciudades también en las que pegó muy fuerte, y que ha tenido, yo creo, que la valentía de adentrarse en este tema desde un punto de vista literario, para poner de manifiesto, no sé, su punto de vista y su manera de ver y enfocar el asunto. Aún así, el texto que os he traído hoy yo creo que trasciende un poco este tema, porque en realidad yo me he dado cuenta ahora en esta última lectura que he hecho recién para el programa, que en realidad el texto se adentra también en otras cuestiones que para mí descubro en estos últimos meses también, que tienen que ver con el trauma psicológico principalmente, como
un tema literario en el que él yo creo que se adentra y hasta pone de manifiesto algunas hipótesis de cómo enfrentarse a él y cómo abordarlo y cómo resolverlo. Yo creo que este cuento, en el que me gustaría luego escuchar vuestras opiniones, sensaciones y bueno, un poco qué pozos ha dejado, es un cuento que, aunque está contextualizado en este espacio, ¿no? Y en este tiempo en el que ETA marcó la agenda política y la vida social, cultural y, en fin, el día a día, la cotidianidad de muchísima gente en el País Vasco, pues es un libro que se adentra profundamente en la cuestión del trauma, y es ahí donde yo seguramente incidiré más en mis reflexiones luego, cuando abramos más el debate, que en la cuestión estrictamente del conflicto político, si se le quiere llamar así, o el periodo de terrorismo causado por la banda terrorista. Bueno, es un autor, por decir algo de él, que yo he leído algunas otras cosas de él, algunas me han interesado menos. Él se define también como una persona que, bueno, que es siempre el mismo, ¿no? El mismo escritor, pero que aborda diferentes temas. Tiene una vena también que cultiva en su literatura que tiene que ver con el humor, algo que él venera mucho. El tener un cierto sentido del humor como algo consustancial a la persona para poder afrontar el día a día, enfrentarse a la vida, como un antídoto también, le he oído decir en alguna entrevista, contra el fanatismo, en fin, contra todo aquello que de alguna manera castiga el libre crecimiento de las personas, su libre desarrollo y en definitiva su libertad y su felicidad también. En esa faceta humorística, también con una pretensión de cultivar una obra literaria que en un conjunto tenga un cierto sentido, pues a mí esa dimensión más humorística de sus obras no me ha interesado tanto, pero sí el resto, sobre todo sus cuentos. A mí me gustó mucho este libro de cuentos de los peces de la amargura. Y ya, para no extenderme más y dar paso también a vuestras opiniones, os diré que, por ejemplo, en la novela de Patria, que, bueno, creo que se han hecho como 30 ediciones, se ha superado aquí en España los 600.000 lectores y ha sido uno de esos fenómenos literarios que a veces se produce, ¿no? Para mí es una obra, desde el punto literario, menor, que no está a la altura de los peces de la amargura. Posiblemente el texto que comentaremos hoy literariamente también no esté a la altura de otros de ese libro de cuentos que literariamente pueden estar mejor timbrados, pero yo he querido traer este cuento aquí porque este cuento consiguió en su momento, no sé si porque me pilló en un momento de mayor debilidad emocional o de mayor sensibilidad, pero ha sido de las pocas veces en las que yo con un cuento he llorado. Y a mí eso ya me parecía suficientemente impronta como para reconocerle algún mérito importante, esa capacidad de conmover, de tocar alguna fibra, en fin, de dejarnos un rato pensando y analizando dónde estamos, y hasta cierto punto pues vivir de una manera muy empática el dolor, en este caso de un hijo pues que pierde a su padre, y además lo presencia, como es el hecho que nos descubre el cuento en su final. En fin, la verdad es que tengo muchas ganas de ver un poco qué sensaciones os ha causado, si ya lo conocíais o no, a este autor, a este cuento. Y bueno, y poner sobre la mesa aquello que os apetezca desde el punto de vista literario, del tema, de los flecos que yo he ido abriendo, y nada, con muchas ganas de conocer vuestras opiniones. Y no lo sé, tenemos la buena costumbre de empezar siempre por Lázaro, y no sé si te parece que esa costumbre la mantengamos hoy o le damos paso a Graciela para que se abra ella a ser nuestra invitada por primera vez en este programa, y espero que muchas más. Os lo dejo a vuestra elección, Lázaro y Graciela. ¿Qué dice Graciela? ¿Cómo me dices? ¿Qué dice? ¿Empiezas tú o yo? ¿Quién se arranca, Lázaro o Graciela? Bueno, como ustedes quieran. Arranco yo. Arranca. A ver,
como tú prestaste cuenta, yo tenía bastantes expectativas con él y me ha defraudado. Entonces, al margen de la cuestión, de toda la cuestión que no literaria, que digamos que con el tema de ETA y todas las aberraciones que provocó esa banda criminal, ¿no? Pero al margen de esto, desde el punto de vista de la narrativa, que es como veo las cosas, no sé si es eh, defecto así, como dicen, de oficio, así, eh, a mí me parece que en general una pieza literaria me interesa cuando me aporta una manera de contar nueva. Me impresiona cuando me sorprende, ¿no? En este caso no ha pasado esto. Me parece que toda la narración a ver, es un buen cuento, desde el punto, es un buen cuento, por un cuento, pero un cuento del montón, ¿no? Me parece que la narración es artificiosa, ¿no? Y todo me hizo acordar algunas películas que quizá habéis visto, seguramente viejas, ¿no? De Hitchcock, Recuerda, ¿no? Con Ingrid Bergman y Gregory Peck, ¿no? Que también es un trauma y entonces el hombre pierde la memoria y la chica se lo hace, la Ingrid Bergman, que es una psicóloga, psicoanalista o algo así, le hace revivir una situación y con eso le vuelve el recuerdo, ¿no? Y la otra película de Hitchcock que me hace acordar también es Vértigo, ¿no? Que también es la superación de un trauma con la estupenda Kim Novak, de quien estuve muy enamorado, ¿no? Y Stewart, ¿cómo se llamaba este hombre? James Stewart, ¿no? También de Hitchcock. Eh, y es más o menos la misma mecánica, en la cual un tío que tiene, en este caso, tiene un problema de vértigo, de vértigo a las alturas, y eso lo imposibilita, lo inhabilita para muchas cosas, y se cura con una situación especial. Por otro lado, la forma en que lo narra, y que me disculpe Aramburu, que es un buen escritor, como tú dices, en otras cosas, sobre todo cuando desarrolla el humor. Por otro lado, y digo que me disculpe porque me hace acordar, por ejemplo, El tiempo entre costuras, una novela, no sé si, que yo la leí, es una novela de moda, así que a ver qué pasa con esta novela, ¿no? Y que también es una mujer que, bueno, no sé si la habéis leído y no la recomiendo, por supuesto, aunque para pasar un rato puede estar bien, ¿no? Y me hace acordar también un poco de novelitas que supuestamente escritas para mujeres, así, en unas revistas que yo leía, que compraba mi mamá en Argentina, que no sé si que se llamaba Vosotras, Maribel, eh, Para ti y otra se llamaba Cuéntame. No sé si alguna de estas revistas ha llegado alguna vez a España y la conocéis. Tú, María José, parece que sí, por los gestos que hace, que oíste hablar de estas, ¿sí? ¿Alguna de estas revistas? Sí, no, la revista no, Ah, pero El tiempo entre costuras sí que la leí. ya, ya. Sí. Bueno, y tú también la leíste, Graciela. Sí, bueno, pues Sí, yo también la vi, yo también la vi. la viste, yo la leí, Claro. sí, sí. Sí, pero bueno, te digo, no, lo que pasa es que no me sacó hacia otra región, como puede pasar con otras cosas, con otro tipo de literatura, ¿no? Así de narrativa. Entonces, desde el punto de vista de la narrativa, dejando las circunstancias históricas y tal, eh, ya digo, no me impactó, y me pareció que hasta un poquito larga, un poquito acartonada, los personajes me parecía que no, que eran como de cartón piedra, ¿no?
y un montón de datos que pone ahí. Cuando empieza, gracias por tu consejo de haberme recomendado que compre este ordenador, y que después no tiene nada que ver con el resto de la situación, ¿no? En fin, está bien. Mi conclusión es que es una novela que no está mal, que está bien, pero es una novela del montón, ¿no? Un relato. Y eso es lo que pasa. Entonces, en mi situación particular, que cada vez leo menos narrativa y me estoy decantando hacia el ensayo y ese tipo de cosas, y leo menos porque prefiero hacer mis propias narraciones, ¿no? Entonces, qué sé yo, y hace tiempo que estoy lidiando con el Tristram Shandy, ¿no? Que digamos, ese es el tipo de cosas que más me interesa, ¿no? En fin, pero... Bueno, luego te preguntaré algo sobre Tristram Shandy, Ya. pero para no desviarnos del tema, no sé si damos paso después de la opinión y la valoración que ha hecho Lázaro. Gracias, luego ya comentaremos algunos detalles. Me he semejado Monteagudo en La mala leche, pero bueno. A ver. Vamos a ver, Graciela, ¿tú conocías ya Aramburu, conocías su obra, conocías este relato? Mira, acá Patria fue un bestseller, de modo que, como yo le dije una vez a Lázaro, en Buenos Aires somos 2000 lectores que compramos las novedades, nada más, de modo que me apresuré a comprarla antes que se agote, y está ahí en la lista de esperanzas de lectura. Pero después de haber leído este cuento, claro que voy a leer Patria. Mira, yo te digo lo siguiente. Primero, es un cuento clásico, con lo cual me gustó muchísimo, porque me devolvió a la época decimonónica, donde en los comienzos, en mi juventud, yo leía tantos de estos cuentos. Después estoy de acuerdo con Lázaro que es un cuento romántico, razón por la cual también me gustó. Y luego te voy a decir una cosa, creo que el autor no está hablando de política, en eso también coincido. Me parece que todo es una engañifa para decirnos a las mujeres cómo hay que acercarse a la sexualidad masculina cuando ésta no se manifiesta de forma tan ostensible ante esas terribles hembras que pueblan el universo, donde los hombres están obligados a mostrarse como unos verdaderos machos. Entonces acá nos está diciendo, bueno, que sean delicadas, no como esta otra, la compañera de la protagonista, que bueno, que parece un caballo o un elefante en una cristalería porque va y lo arruina todo. Yo creo que el motivo del cuento es ese. Es muy hábil, ¿no? Y es muy astuto, porque, bueno, si eres mujer no puedes dejar de ver este aspecto. Y después, claro, la narración, a pesar de que no es moderna, me ha gustado mucho. Y me he prometido, en vez de los diarios, leer cada mañana un cuento, porque la verdad es que me ha puesto de muy buen humor. Bueno, pues la verdad es que te agradezco mucho este comentario, esta perspectiva y esta visión del cuento, que la verdad es que yo no había caído en ella, en esta, ¿no? Pero y no sé ni siquiera si Aramburu habrá tenido esta ávida pretensión de mostrarnos el camino de cómo las mujeres han de acercarse a determinados hombres que no cumplen con cierto canon. No sé si quieres añadir algo más o damos paso a María José, por ejemplo, para ver qué le parece o le ha parecido este cuento, que creo que ya conocía ella. No, pasamos, pero si lo miras desde esa perspectiva, te das cuenta cómo hay un armado detrás. Vamos a ver, pues, si eso puede vehiculizar un poco el debate. María José, ¿qué te ha parecido la relectura? Creo que ya lo conocías este cuento. Sí, ya lo conocía. La verdad es que primero leí Patria y después de Patria fui directa a lo que pillé de Aramburu. Con la relectura, pues la verdad es que he sacado la misma conclusión que saqué antes. A mi parecer, es un cuento que no se comprende sin el contexto de los otros 9. No se comprende, no tiene sentido, no está ubicado si no se le contempla desde el punto de vista de lo que ocurría en la sociedad vasca, del efecto que tuvo los hechos de la banda sobre las víctimas.
Entonces yo he puesto la mirada en otras cosas. Con todo y con eso me ha parecido casi de los peores de los 10 cuentos. Bueno, todos son buenos. Quiero decir, el menos redondo, mucho mejor, de mucho mayor nivel es Enemigo del Pueblo. Enemigo del Pueblo es fantástico. Este parece una novelita y solo al final una novelita teñida también por el psicoanálisis, el misterio, un poco forzado lo veo, y solo al final parece que se resuelven las cosas de la manera más sencilla, cuando uno repara en que es la víctima de un asesinato, pero eso se descubre casi al final. Toda la carta de la joven, de la recién casada a la psicóloga, es la narración de cómo ellos se encuentran, de las rarezas que él tenía. Es perfectamente lógico y natural que una persona que ha sufrido una experiencia como la que sufrió él, tenga esas rarezas. Para mi manera de verlo, es el menos redondo de los cuentos. Pero bueno, he empezado por el final. Esto lo tendría que haber dicho al final. Lo que quería decir es que no se comprenden estos cuentos si no se conoce el contexto de lo que pasó en el País Vasco en el curso de 20 años de violencia. Es cómo las víctimas han experimentado esa violencia. Durante muchos años lo que se conocía era materia del telediario, los hechos que pasaban, los atentados, hoy aquí, mañana allá. Aquí ha muerto un guardia civil, allá han secuestrado a una persona, a este le piden el impuesto revolucionario. Se conocían hechos aislados, pero cómo las víctimas llevaban eso por dentro no se conocía, no había literatura de eso. Los hechos eran tan sangrantes y el miedo era tan extenso que no había literatura sobre eso. A partir de este libro, bueno, hay un antecedente, Raúl Guerra Garrido. Raúl Guerra Garrido sí que hizo algunos apuntes, y ya en el año 76, en Lectura Insólita del Capital, ya hizo algunos apuntes sobre la violencia en el País Vasco, y antes reflejó muy bien el ambiente de la inmigración que luego fracturó la sociedad vasca, la inmigración de españoles de otros lugares de España al País Vasco, cómo fueron despreciados y cómo fueron considerados ciudadanos de segunda, y cómo eso en todos los años de violencia de ETA estuvo muy sobre el tapete. Fue un hecho que fracturó a esa sociedad. Pues todo eso ya lo reflejó antes en Cacereño, una obra fundamental, preciosa, maravillosa. Esos son los dos únicos antecedentes que yo conozco. ¿Cuál has nombrado? Perdona, ¿cuál has nombrado? Cacereño. No Cacereño, de Raúl Guerra Garrido, y Lectura Insólita del Capital. Sí, lo conocía, pero Cacereño. Sí. Bueno, el mérito de Aramburu me parece a mí que es llevar toda esa cuestión política a la literatura. Antes no era literatura, no hubo literatura. Demasiado sangrante el hecho. Claro, para eso tuvo que pasar dos cosas importantes en la vida de Aramburu. Primero, conocerlas, porque nació allí en el año 69, creo que fue, en San Sebastián. O sea, que vivió toda su juventud allí, porque creo que no fue hasta los 25 o 30 años, en plena década de los años de plomo, cuando se fue a Alemania. Él vivió toda su infancia y su juventud con esa terrible visión de lo que estaba pasando, lo interiorizó. Pero en esos años de juventud no era posible que él pudiera darle expresión literaria a aquello. Tuvo que alejarse geográficamente y emocionalmente. Y solo 10 años después pudo hacer este libro de relatos, donde se refleja tan maravillosamente la situación que se vivió allí. Me parece un libro, debería ser de culto, lo deberían leer los escolares en las escuelas.
Pero este relato que tratamos es el que, a mi juicio, menos conseguido está, porque se aparta del tema central, se aparta un poco, se aparta bastante, solo al final lo considera y no demasiado. Sí que tiene el mérito de poner con ese estilo de Aramburu, donde él no se implica y donde lo explica todo sin pasión, desde la distancia, con neutralidad, explica hechos horribles, dramáticos, pero sin cargar en las cintas, de una manera neutra. Pues decía que, no sé qué decía, la verdad, pero bueno, lo que en definitiva quiero decir que al final sí que se expresa algo que me parece muy importante, y es el éxodo, sin nombrarlo. 200.000 vascos dejaron su tierra. Fueron obligados a marcharse por las amenazas, el miedo, la extorsión, los asesinatos. 200.000 vascos. Este chico era uno de ellos, pero de eso no se habla. Se ha de intuir, porque él, en esa contención que muestra, yo creo que casi la exagera. No, el éxodo es un fenómeno muy doloroso y tenía que tener más presencia en la narración. La chica casi no habla de eso. No habla en absoluto. Solo al final. Al final dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No hay ni una palabra de condena, nadie se pone nervioso con todo esto que ha pasado, nadie tiene ira, rabia, nada. Todo es como un mal necesario que se va aceptando. La contención de Aramburu en este relato me parece excesiva. Después, ¿qué otra cosa quería decir? Bueno, los personajes en este relato, tenemos un solo personaje que es el que narra, pero se refiere a otros dos. Se refiere al tú, que es la psicóloga a la que se dirige, y se refiere al él, su marido, el que ha sido el protagonista de toda esa historia. Bueno, es entretenido, es un lenguaje coloquial, gusta leerlo, pero yo creo que no está bien reflejado el drama hasta el final. Y poco más quería decir. Bueno, yo creo que ya ha sido bastante extensa y detallada también y me ha gustado mucho también algunas cosas que has dicho y comparto, ya anticipo que comparto que no es de los mejores cuentos del conjunto de los peces de la amargura. Otros que hay en ese conjunto de relatos quizá están mejor timbrados literariamente. Pero bueno, creo que este también es verdad que escapa un poco, ¿no?, al planteamiento general del resto de los cuentos, porque ese cuento funcionaría exactamente igual si el trama hubiera estado originado por otra circunstancia que no hubiera sido el asesinato, ¿no?, del padre a manos de dos sicarios de ETA, ¿no? Pero bueno... Pero qué interesante que es ver los diferentes enfoques, puntos de vista sobre un mismo objeto, ¿no? Es muy enriquecedor eso, ¿no? Así que, por eso nos juntamos cada domingo aquí, porque es mucho más enriquecedor luego compartir las experiencias de lectura de cada uno, ¿no? Y ver te lleva también a ubicarte un poco también en el punto de vista con que lo ve el otro, ¿no? Cada uno lo ve de otra manera. Bueno. Sí. Vamos a ver ahora, David, por dónde nos sale. Sí, muy bien. ¿Ya está? Vale. Ahí está. Bueno... mandíbula, David. Sí. A ver, yo entre las tres opiniones que hemos escuchado, porque lo que hizo de momento José ha sido solamente una presentación un poco, pero yo creo que luego espero que comente alguna cosa más de opinión o de crítica. De las tres que he escuchado, muy interesantes todas, tal como dice Lázaro, ¿no? Esa variedad y... con la que me identifico más es con la de Lázaro. O sea, Lázaro ha ido diciendo prácticamente todo lo que yo quería comentar sobre este texto. Entonces, debo repetir quizás un poco algunas cosas que ha dicho él, pero yo intentaré desarrollar un poco también algunas cosas que he dicho. Pero vamos, antes de empezar, creo que es muy interesante ver
la diferencia en estas opiniones y cómo, por ejemplo, Graciela, que no ha vivido aquí en España, tiene una mirada mucho más fresca y mucho más desinhibida o sin una serie de problemas políticos, digamos, que en cambio se ven mucho más en el comentario que ha hecho María José. Y bueno, yo en principio quería decir que un poco estoy de acuerdo con lo que dijo Lázaro, ¿no? En el sentido de que una obra literaria tiene que conmover. Una buena obra literaria debe conmover al que lo lee, o él ha dicho que me aporte algo nuevo, que me sorprenda, ¿no? Estaba yo pensándolo también, cuando en realidad este cuento ves un poco desde el principio, también con todo lo que sabemos sobre este hombre, lo que ha escrito. Yo nunca había leído nada de él, pero sabiendo que el libro de cuentos también va sobre el tema, el tema vasco, pues hombre, el cuento en sí es bastante previsible, ¿no? En cierto modo, ¿ves? Y es otra cosa que ha dicho Lázaro, que se hace un poco largo, ¿no? Porque, bueno, sí, ya sé lo que me quieres contar, es que ya te veo venir, ya sé. El cuento está muy bien narrado, muy bien desarrollado todo, ¿eh? O sea, y yo creo que, en cambio, creo que es algo estupendo, es una virtud para mí, en contra de lo que decía María José, el hecho de que el tema, o sea, ese drama terrible, ¿no? Que se ataque de forma tan tangencial, ¿no? Que empecemos por la cosa más externa, por las conclusiones, por las... o sea, lo que ha desencadenado eso, las consecuencias más tangenciales, que es un compañero de trabajo un poco raro, con un comportamiento un poco raro, y cómo desde ahí vamos entrando hasta llegar al momento del atentado. El atentado de ETA, el típico atentado con la pistola, el tiro en la nuca y tal, ¿no? A mí me gusta precisamente que entre tan tangencialmente. Pero bueno, una obra literaria tiene que conmover. Entonces puede conmover por cuestiones estrictamente literarias, por el estilo, por cómo te cuenta las cosas, porque te produce ese estremecimiento en la columna vertebral o en la médula espinal, que siempre decía Nabokov, ¿no? Que debe producir una buena obra, que es lo que yo siento cuando leo cosas no sé, de Borges, por ejemplo, o del mismo Nabokov, o de aquí en España, de Valle Inclán, algunas cosas, y de otros muchos también, y de autores no tan consagrados, pero que en algún momento, en alguna narración, me han producido ese placer, ¿no? Entonces, para mí este cuento no tiene eso. O sea, desde el punto de vista estilístico del lenguaje, tampoco me aporta nada especial, ¿no? El cuento está muy bien estructurado, está contado desde el punto de vista, o sea, es otra cosa que ha dicho Lázaro, artificioso, ¿no? Un artificio, en el sentido de que él escoge, para contar esta historia terrible, escoge la visión de la chica que conoce al chico y que se implica además en luchar contra ese trauma, y como es un informe que le ha pedido la psicóloga, que es quizá un poco inverosímil, el que le pida un informe a ella. En todo caso, quizás él tendría que haber escrito el informe sobre su caso, pero que él se lo pida a la compañera, bueno, un poco discutible. Bueno, él opta por esta voz de una persona, de una persona sencilla, y con ello justifica una serie de cosas, de una narración que está explicando algo, pero en determinados momentos usa recursos literarios, pero claro, está justificado porque es alguien que, aunque no es escritora, se pone a escribir una historia, y entonces en algunos momentos se pone un poco literaria y ya pide disculpas y dice, caramba, con este paisaje estoy poniéndome poética y tal, porque ha usado una metáfora en algún momento. Es una forma bastante astuta y bastante eficaz para contar esta historia. Pero claro, a mí no me ha conmovido, estoy con Lázaro. Y conste que hay otras obras literarias
usando este mismo recurso literario, pienso en el diario de un cazador, de el Miguel Delibes, que es el diario de un hombre que es un bedel, es un conserje en un instituto y al que le encanta la caza, ¿no? Y que este hombre no se sale del papel nunca, o sea, allí, digamos que el escritor, en este caso Delibes, no se sale en ningún momento del papel. Ese hombre no tiene cultura, es una persona muy austera y muy contenido, pero a mí ese texto tiene algo, a mí ese texto sí que me produce ese estremecimiento. Eso no es un cuento, es ya una novela, es largo, pero o algo parecido pasa con la culometa de la plaza del Diamant, la plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, que también es un personaje muy sencillo que cuenta su vida. Y caramba, ahí yo veo literatura, veo gran literatura, ¿no? Y en cambio aquí en este caso, pues no, coincido mucho con Lázaro, ¿no? Ahora también coincido coincido con José Matas en que me ha conmovido. Hay un momento en el que se me han saltado las lágrimas, cosa que yo tengo facilidad, ¿eh? Soy un poquito llorón, pero claro, es que eso ahí es donde está la trampa, digamos, porque claro, lo que cuenta que un niño vaya con su padre, que es una buena persona, un hombre que, porque es empresario, es lo que sea, da igual, y que vengan unos y le peguen un tiro, es que eso te lo cuenta cualquiera, no hace falta que te lo cuente ni el personaje del cuento, ni Aramburu, ni que te, o sea, eso te lo cuenta, ni que te lo cuente la madre, o sea, la mujer del hombre que mataron, ni su hijo, eso te lo cuenta cualquiera fríamente y te pones a llorar. Claro que el cuento tiene algo que te conmueve mucho, a mí al menos me ha conmovido, pero es que esa es la trampa, bueno, trampa. O sea, es muy fácil conmover cuando cuentas eso. Lo que yo quiero decir es que es conmovedor por lo que cuenta, pero no por cómo lo cuenta, ¿eh? Entonces, en este sentido es un poco tramposo, digamos, ¿no? Bueno, eso, o sea, bien narrado, bien desarrollado el tema, cómo va soltando toda la información, cómo va entrando en eso, pero yo creo que debemos juzgar esta obra por como obra literaria, por su calidad literaria. Y, o sea, otras cosas externas que tienen que ver con la historia o con la política, no creo no creo que sean necesarias. Estoy también con lo que ha dicho José, de que aquí el tema importante, de hecho, es, bueno, también ha dicho Graciela algo muy interesante, que es una historia romántica. Es como una novelita rosa, casi, ¿no? En cierto modo, un poco colintellado en determinados momentos. Entonces, el tema político aquí es un pretexto, o sea, este hombre del trauma lo tiene por eso, por esa cosa terrible, pero podría haber sido un trauma por otra cuestión que no tuviera que ver con esa cosa terrible que ocurrió durante tantas décadas en el País Vasco, esa situación en la que vivían los que no estaban de acuerdo con las cosas de ETA y todo eso, una cosa injusta y terrible, ¿no? Pero claro, el cuento ese no es el tema principal. Y tenemos que juzgarlo el cuento como obra literaria, y como obra literaria otra palabra clave que ha dicho Lázaro y que yo tenía aquí apuntada, lo veo un poco como un cuento de El Montón, que ha dicho Lázaro. Bueno, de un escritor pues eficaz, que sí, que sabe contar su historia, pero uno más, un poco diría yo. Y luego tengo curiosidad por ver qué opinará José, que él es psicólogo. Bueno, él tiene conocimientos sobre cuestiones de psicología, y saber a ver qué le parece este tratamiento rápido y esta cosa tan casi de cuento de hadas, que se soluciona todo en cuanto reconoce esa forma, esos cinco cuadrados con los redondeles dentro y tal, ya está todo curado, el tío es un crack, ya folla como un loco y todo va estupendamente. No sé qué es lo que opina la José sobre si las cosas son tan fáciles siempre o no. Y bueno, ya está. Eso es un poco lo que yo quería decir.
Bueno, pues ya por alusiones y por interpelación directa, no sé si quieres que empiece por esta parte última que me preguntas, David. Y, hombre, te diré que obviamente no, ¿eh? O sea, lo que se nos muestra en este cuento desde el punto de vista de las posibilidades de la cura, ¿eh? En cuanto a una persona ha estado expuesta a una situación terriblemente traumática, como es la de este niño, ¿no? Entendemos que no se produce este artificio que fácilmente en el cuento, de una manera conchavada, ¿no? Entre la psicóloga en este caso la novia de la persona afectada, en esa puesta en escena, ¿no? De ir al lugar del crimen, ir al lugar en el que se ha producido el trauma, como si el espacio en realidad tuviera, ¿no? La posibilidad de operar mágicamente, el enfrentarse a la situación traumática. En definitiva, lo que hacen es evocar o revivir un poco el entorno y las marcas que ha dejado ese escenario. Obviamente no es así. Si fuera tan sencillo superar los traumas, quiero decir, entonces no haría falta ni que la gente estudiase psicología, ni psicoanálisis, ni ningún otro tipo de disciplina para afrontar este tipo de cosas. Y porque además creo que probablemente no haya cura en el sentido más simple de la palabra, el vivir como si eso ya no hubiera ocurrido, que es lo que nos pasa con una enfermedad cuando la tenemos completamente superada, ¿verdad? El que pasa una gripe o el que pasa otra dolencia que en realidad tiene una cura definitiva y no deja ninguna secuela, pues ha pasado la enfermedad y se cura. No es así, ¿no? En cualquier caso, yo creo que eso funciona en el texto o funciona para resolver, ¿no? Este cuento que para mí habéis utilizado la palabra redondo y yo en realidad una de las cosas que le he encontrado o como que adolece es que es demasiado redondo o bien cerrado o todo es casi perfecto y eso sí que le convierte en un cuento con una estructura más clásica que nos decía antes Graciela o más de cuento de hadas, ¿no? En el que hay una resolución y un happy end, ¿no? Hay un final feliz para este hombre. Y que además esa felicidad o esa superación del trauma viene desde unos postulados o unos preceptos que tienen que ver con el acompañamiento, tienen que ver con el amor, tienen que ver con la comprensión, tienen que ver con el acoger a alguien en su dolor, en su debilidad y hacerle ver que no está solo. Y bueno, de alguna manera yo creo que aunque los traumas no se resuelven o no se pueden resolver de esta manera, los ingredientes que sí pone de manifiesto el texto, yo creo que sí operan y sí funcionan. Es decir, el no encriptar y mirar de hablar de lo que a uno le ha ocurrido, el poder expresarlo y cuando hay mucho miedo y mucho dolor, aproximarse a ese miedo y a ese dolor de una manera, en fin, con voluntad de comprender, de entender qué es lo que ha pasado, ¿no? El cuento en ese sentido es algo tendencioso, porque fijaros que la cura en todo momento viene del lado de la mujer, de lo femenino, del amor, y ese amor solamente se encarna o sea, en el cuento, los personajes masculinos es el de Santi, que es la víctima, está el padre y están también como peor y principal víctima de ese asesinato y los terroristas, ¿no? Luego está la psicóloga, está la amiga Sonsoles con la que se va ¿no? a hacer gimnasia. Está la madre de él, que yo creo que también ahí ¿no? Es un personaje que no habéis mencionado. A mí se me ha quedado un poco tibio, un poco... Sí que me ha faltado un poco de carga de profundidad en ese personaje, demasiado arquetípico, este encargo, ¿no? Que le hace, porque en definitiva hay como un encargo por parte de la madre hacia la futura nuera, de que cure al hijo, cosa que ella no ha podido, fijaros, ¿no? Como yo no he podido, a ver si tú puedes curar a Santi. Y hay esta búsqueda de la redención, de la superación del trauma, ayudándolo a enfrentar ese miedo, esa situación tan brutal. No, las cosas no se resuelven tan fácil
y en un contexto mucho más realista de la situación, pues sí, una persona que hubiera tenido la valentía finalmente de ir a un lugar en el que ha tenido un impacto tan fuerte, una situación, pues probablemente le devolvería una cierta conciencia y quizá algunas herramientas. Lo que se abriría sería un camino por delante distinto, pero vamos, no creo ni por mucho menos que si derivado de un trauma así existe una disfunción sexual, esa disfunción sexual se vaya a curar. Si esa persona tenía una fobia, un pavor a meterse en un cine, eso vaya a desaparecer y que a partir de entonces ya todo vaya a cambiar y vaya a ser distinto. No creo que vaya en esa dirección. Nos deja caer algunos ingredientes que sí son interesantes en el ámbito de la cura, pero que el Señor se cure, que Santi se cure, ahí eso es algo que funciona en el cuento y para el cuento. Y como cuento, yo creo que tiene esa finalidad, quiero decir, en los cuentos pasan cosas que a veces son, y mirad que os lo dice alguien que no conecta demasiado con el mundo fantástico, ni con elementos paranormales o ¿no? que están fuera un poco del realismo, pero el cuento tiene esa cosa de ofrecernos soluciones un poco mágicas que dentro de la propia estructura de la narrativa nos permiten la ilusión de que algo distinto es posible de que acontezca. Yo no sé qué diría una persona que verdaderamente hubiera pasado por ese triángulo, ¿sí? Por ese trance de ver como unos asesinos matan a su padre y esa persona lo presencia, ¿no? Probablemente le parecería un poco ñoño el cuento, cursi en algunos momentos y muy alejado de la realidad, muy probablemente. Sin embargo, en el plano estrictamente narrativo, puedo entender que no os haya hecho las delicias a las que estáis acostumbrados y de las cuales conozco algunos de vuestros gustos, el tipo de narrativa que vosotros valoráis, ¿sí? Pero aún así, a mí me parece que el cuento tiene algunas virtudes. Es cierto que es excesivamente literario el cuento en algunos momentos para el tipo de narrador que ha elegido, pero bueno, la narradora en este caso también es una persona de cierta cultura, ¿no? Es una persona que ha hecho primero de arquitectura, ¿no? Nos dice en algún momento que trabaja en un banco y por lo tanto se le intuyen algunas competencias desde el punto de vista intelectual, con capacidad y sensibilidad, ¿verdad? Para mirar, se la ve con una mirada un tanto especial también, aprecia escenarios y una cierta poética por momentos. Por lo tanto, es cierto que en algún momento podemos entender que el cuento se le va un poquito en ese sentido y que quizá tendría que haber tenido mayor rigor y haber buscado quizá un narrador más cercano, ¿no? A lo menos literario, porque en definitiva es un informe, es una carta. Luego, desde el punto de vista literario también, si yo analizo el narrador, ¿quién nos cuenta este relato? Es alguien que lo hace, en fin, con una falta de afectación impropia de quien está metido en el ajo o en el meollo, ¿no? Por lo tanto, eso le resta también alguna fuerza narrativa al relato. Es alguien que está, pero no está del todo, ¿no? Estoy ahí, pero no, o sea, puedo mantener una distancia. En ningún momento esa persona nos cuenta que se haya sentido mal, afectada o con dudas, o mucho más al contrario, casi la narradora en este caso hace las funciones de heroína, ¿no? Hace las funciones de aquella persona que detecta una misión que hay que cumplir y como si se pusiera el disfraz de ese superhéroe y se adentra en ese gran enigma que para ella es Santi. A mí una de las cosas que me ha gustado del cuento que no habéis mencionado, bueno, quizá Graciela ha mencionado algo interesante en esa dirección, pero yo apuntaría, ¿no? A mí una de las cosas en las que he reparado en esta segunda lectura del relato ahora para el programa es la psicología de la erotización de ella, de este personaje. Ella nos muestra su mirada hacia Santi como alguien que no le despierta ningún tipo de interés al principio del relato. Alguien más que está como un mueble allí en la oficina y que esa manera así pues más bien díscola y un poco fría de reaccionar, alguien no le despierta el más mínimo interés. O sea, ella empieza a interesarse por él en el momento, verdaderamente empieza a interesarse por él en el momento en que la amiga
le dice que ahí hay algo, un tema oculto, oscuro, y ahí hay un enigma, y hay un agujero, y hay algo que resolver. Y ahí, en esa búsqueda de esa intriga, de resolver esa intriga, ahí se despierta un cierto erotismo. A mí eso, la verdad es que me ha causado alguna, no sé, curiosidad, y creo que es muy propio de la psicología femenina, y no sé si al revés funcionaría igualmente, ¿no? Vamos a suponer, os propongo este pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a suponer que la narradora fuera un él, y quien hubiera perdido al padre o a la madre hubiera sido una niña, ¿no? ¿Creéis que un chico, en el momento que detecta ahí un enigma, algo oscuro, algo turbio en la chica, es cuando se le despierta el interés romántico por esa persona? Probablemente ahí el cuento no funcionaría, ¿no? En Bueno, ese sentido, no sé, David, ¿qué opinas, no? no, yo creo que ahí hay algo en lo que no, un detalle en el que no te has fijado, que no recuerdas quizá, porque lo de la erotización es muy gradual y está muy bien administrada. Piensa que antes de que su amiga Sonsoles le diga que ese tipo da igual, ya ha habido el atraco en el banco, y cuando le han atendido a él por la lipotimia, ella le ha visto el torso desnudo, que resulta que es un torso musculoso y con un poco de vello, y dice, y desde entonces ya le vi un poco diferente y tal. O sea que ya ha empezado la cosa, cuando... Sí, es verdad, y me acuerdo perfectamente de ese detalle, que ella Cuando en ese ocurre momento, eso. ¿no? Pero no sé hasta qué punto, fíjate, ella no aprecia ese torso después de que ese interés ya se le haya despertado cuando a él le ha dado la lipotimia, ¿no? En realidad ella muestra un interés por... Esto en términos psicoanalíticos vendría a decir que en realidad el amor es posible cuando uno acepta al otro como castrado. Ella ve que él está en falta, que hay algo, un daño importante en él, y eso es lo que le llama la atención y lo que posibilita el relato y lo que posibilita el entrarse en la búsqueda de qué es lo que hay, con un afán que es el de terapiar, ¿no? Este afán de restaurar y de hacer que el daño deje de ser daño. En definitiva, es conseguir por mi actuación que el hombre del que yo me enamoro salga del pozo en el que está y a mi lado camine hacia una senda de prosperidad. Esto es una idea muy romántica y que en el cuento funciona más o menos bien, pero es que históricamente en la sociedad también ha funcionado durante mucho tiempo así. Está la típica chica que se enamora del malote, pero que en realidad lo que busca es porque cree que va a conseguir sacarlo de esa senda, pues no sé, del vicio que sea o de las malas prácticas que sea, ¿no? En fin, esta cosa tan de rescatar al varón del lugar de las tinieblas, yo creo que es algo que ha estado presente durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, bueno, pues es cierto que el cuento quizá literariamente no pueda tener más recorrido en el momento que elegimos este narrador, ¿no? Que es una persona que puede narrar en la medida en la que eso simplemente ha asistido. Es una especie de narrador testigo, pero que en realidad la condición de narrador le viene impuesta por un encargo, que es el de la psicóloga. Es alguien que recibe varios encargos. El de la psicóloga para que escriba el informe, eso es un artificio, si no el cuento no puede tener posibilidad. El de la madre para que lo terapie cuando ella no ha podido terapiarlo, con lo cual también ahí deja un mensaje claro de que hay algo en la mujer que se ha de hacer cargo del hijo que la madre no va a poder llevar a cabo, y ahí hay un mensaje de mucho calado y mucha profundidad también. No sé, yo creo que hay ciertos temas que están abordados y que, bueno, que es cierto lo que decía también María José, que el relato así aislado, a falta de los otros 9 o 10 que componen el libro, pues puede perder algo de contexto. Pero bueno, aún así yo creo que responde a una estructura de un tipo de relato de cuento que quizá ya no está tan en boga, pero con el que probablemente conecta a muchos lectores, ¿no? También en ese sentido. No sé qué más queréis decir. Bueno, yo una cosa quería apuntar, que es que sí, yo con los bestsellers, yo soy muy maniático, como ya sabéis los que
los que me conocéis y solo leo los clásicos y tal, y soy el típico rayante y leo pocos contemporáneos, ¿no? Y cuando sale algún bestseller, pues nunca lo leo cuando está en pleno auge. Siempre dejo que pasen 10 años o 15 a lo mejor. Y entonces si la cosa se ha mantenido y eso, entonces lo leo. Como hice con Soldados de Salamina, que es un libro que yo leí al final cuando ya hacía 10 años que había salido. Y bueno, y el libro me gustó, quizás tampoco hay para tanto, pero bueno, muy bien, ¿no? Me gustó. Entonces, con esto, con el caso de Patria, si resulta que, según dice José, estos cuentos de los peces de la amargura eran mejores que Patria, sí. Y este es un cuento que él, por los motivos que sea, ha puesto como ejemplo. Hombre, no me quedan muchas ganas, a mí particularmente. No le estoy haciendo buen favor a Aramburu hoy. En eso disiento, o digamos que no coincido con lo que ha dicho Graciela. Quizá Graciela está más abierta y va con menos prejuicios que yo y va a pasárselo bien con una narración, pero a mí esta narración, coincido con Lázaro, se me ha hecho un poco larga en el sentido de que ya la estaba viendo. Y quería apuntar una cosa, una puntualización, que en Vértigo, en la película de Hitchcock, en Vértigo no es James Stewart, es Gary Grant, el protagonista, el que padece vértigo. ¿Estás seguro? Me parece que no, ¿eh? No, bueno. Yo diría que es James Stewart. Ah, mira. Sí, pues, bueno, después lo miramos cada uno en Wikipedia, ¿sí? Pues, sí, exacto, y es muy probable que esté equivocado yo, como de costumbre. Yo sí que quería decir algo, si hay tiempo. Sí. Y si no, volvemos a enganchar. Exactamente, no hay problema. No. Sí. Yo quería insistir en mi idea principal, que este cuento creo yo que no se entiende realmente, o se entiende muy poco y muy mal, sobre todo muy mal, fuera del contexto de los otros 9. A mí me parece que Aramburu tenía aquí una idea al escribir este libro de relatos, igual que la tenía claramente cuando escribió Patria. No es un libro de relatos, abre que salen, no. Es un libro de relatos muy concretos para reflejar una situación determinada. Ese era su objetivo. Que esa situación determinada la intente reflejar desde una absoluta neutralidad, desde la ecuanimidad, pase. Y por eso hay una distancia que precisamente en este cuento, la daña, esa distancia daña al relato, porque lo desnaturaliza, lo hace mucho más débil, menos, le resta contundencia. Por eso hay que leer los otros 9. Cuando se leen los otros 9 es cuando aparece claro la idea que ha animado a Aramburu. Bueno, yo estoy hablando naturalmente desde mi punto de vista. Sí. Me parece clarísimo. Yo creo que tiene un defecto técnico sustancial, desde el punto de vista de un plumífero que siempre está buscando los aspectos técnicos del armado de una historia, ¿no? Y es que él ya la tenía en la cabeza antes de empezar a escribirla, lo cual pocas veces funciona bien en narrativa. No sé, por lo menos por mi experiencia, a veces yo cuando empiezo una historia, sea una novela, un cuento, lo que sea, tengo un clima, una cosa, pero no mucho más. Y entonces dejas que la historia te vaya llevando. Tú te entregas a la historia, te entregas a los personajes. En cambio, es muy diferente cuando ya lo tienes todo armado, que a mí me resulta como escribir por encargo eso, ¿no? Digamos, muchas veces no resulta. Y yo creo que este cuento parece que tiene este tipo de cosas. Bueno, vamos a dar, entonces se redondea, lo hacemos redondo y así, ¿no? En ese sentido también es bastante perfecto, pero como a uno no le gusta mucho la perfección, mira, eso es lo que pasa. Técnicamente, si me permitís, es un cuento que tiene una estructura policíaca, quiero decir.
Existe Sí, un crimen, sí. ¿no? Existe un crimen, nos vamos enterando de una serie de pistas, esas pistas a las que vamos asistiendo nos permiten elaborar hipótesis, de la mano de los personajes que van apareciendo en el relato vamos armando una especie ¿no? de piezas que empiezan a encajar. Hay algún elemento de carácter simbólico, ¿no? Que son estos cuadraditos y estas cruces y los círculos y demás, que eso después, ¿no? Va a cerrar perfectamente la sinfonía que estoy construyendo y en ese sentido al final hay una especie de resolución que permite una reacción total y una comunión y el happy. Entonces, en ese sentido, el cuento funciona con una estructura narrativa absolutamente clásica de carácter detectivesco, con componentes de corte ¿no? Erótico romántico, ¿no? Y yo creo que ese es un puzzle que si además le añadimos el trasfondo histórico, el tema que aborda, yo creo que no es fácil salirse de eso. Es decir, hay muchos ingredientes, hay un cierto funambulismo quiero decir, que yo creo que Aramburu resuelve bastante bien. Aún así, puedo entender que bajo cierto prisma de pureza no encontremos, ¿no? Las virtudes y las esencias que quizá en otros textos sí podemos encontrar, pero David ha puesto dos buenos ejemplos también, ¿no? Como el cazador de Libes, en el cual, ¿no? Buscamos también una primera persona con poco componente, ¿no? Desde el punto de vista narrativo. Y a mí se me viene a la memoria también, por ejemplo, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, también escrita, que es un testimonio, ¿no? Una especie de informe también, que una persona de muy baja cultura da, y que sin tener pretensiones literarias consigue, ceñido totalmente a la perspectiva de ese personaje. Yo creo que probablemente, o sea, está claro que hay algo en el cuento que no acaba de encajar o que no acaba de funcionar, y probablemente tenga que ver con la elección del punto de vista y del narrador para este texto, ¿no? Que por un lado se nos vuelve un texto excesivamente literario y de una armonía y una perfección, probablemente poco asimilable por alguien que vive o se enfrenta a una situación que le afecta directamente, que es que tu pareja haya pasado por eso y además eso tenga una serie de consecuencias y secuelas ¿no? en tu vida, ¿no? En fin, no lo sé. Graciela. A propósito de la familia Pascual Duarte, ese es otro libro que a mí me defraudó porque por momentos el tío también escribe o comenta, ¿no? Es decir, el protagonista ya hace muchísimo, pero me sorprendió que utiliza también palabras cultas que se le escapan a Cela ahí, ¿no? Tendría que releerlo, hace muchos años que lo leí también. Creíble, sí. Bueno, en fin, uno se encuentra, yo me encuentro continuamente con piezas literarias que tienen mucho prestigio y que cuando las leo me defrauda. Por ejemplo, el otro día leí en un libro que me prestó David, de Poe, de Allan Poe, La carta robada, ¿no? Me pareció un plomazo eso, ¿no? Pero las cartas robadas siempre está hablando, hacía una cosa ahí, unos diálogos inverosímiles, una cosa así, en fin, ¿no? Pero bueno, aquí por las alusiones, yo creo que en el libro ese, en esa antología de cuentos que te presté, Lázaro, creo que hay muchos cuentos que están muy mal escogidos, ¿sabes? Sí, sí. O sea, Carver creo que Carver es Ford, Richard Ford, que hizo la selección, creo que no acertó en muchos casos. Y uno es Poe, porque curiosamente este cuento de Poe, aunque hay muchas veces que suele mencionarse y hay gente a la que le gusta mucho, a mí es de los que me gustan menos también, porque es el Poe enteradillo, el Poe que va ¿sabes? De que es un crack, de que es súper inteligente y es una cosa en cierto modo pueril, como... A mí precisamente en cambio, Poe tiene algunos cuentos, como por ejemplo el Corazón delator, que para mí son geniales, buenísimo, ¿no? En cambio, es cierto que en eso coincido contigo, ¿eh? Y ya para terminar, y no diré nada más, que perdonad,
el de Vértigo es James Stewart, y yo me confundía con La muerte en los talones, que también es Sí, Hitchcock y que es con Cary Grant. Ya está. exacto, sí, sí, muy bien. Bueno, Oye, pues, antes de... Vamos a ver, no, vamos a dar paso a Graciela, que... pues yo quería decir algo, sí. Primero que veo que son muy exigentes ustedes, Sí, mucho. todos, ¿no? Porque Sí, somos yo exigentes. creo que un escritor tiene la posibilidad también de escribir algo para entretener. Y desde este punto de vista, este es un cuento que a mí me resultó muy entretenido. Bueno, y a la vez que entretenido, el autor demuestra una pericia narrativa que a mí me resultó grata. Por ejemplo, cuando la narradora está contando, interrumpe para desayunar e interrumpe para almorzar, lo que significa dejarlo de alguna manera al lector amarrado a la isla de Creta. Está contando lo que está contando desde este ambiente de un mar maravilloso y de una belleza sorprendente. Después nos encontramos con un protagonista, con un segundo protagonista, que es él, ¿no es cierto?, que es un arquetipo de la literatura romántica. Ustedes se acuerdan de Rebeca. Claro. O sea, A ver. él es un personaje torturado, no se sabe bien por qué, y después se descubre por qué, y ella lo sana. Entonces aquí tenemos otro personaje arquetípico de la literatura romántica, alguien que viene a salvar al ser amado y lo salva. Y no interesa si eso es verdadero o no, porque desde el punto de vista psicológico, bien dice José que todo eso es puramente una fantasía. Bueno, no interesa porque este es un cuento romántico y estamos dispuestos a creer lo que nos dice el autor, porque está armado en función de esta lectura optimista, plácida, agradable, que significa, bueno, voy a mostrarte un ser torturado acá, al que voy a curar, y esto no es nada más que un hecho de amor. Y visto desde esa óptica, bueno, pues es sumamente entretenido, es de una gran pericia narrativa, el argumento policíaco intrigante, es muy interesante porque yo no pude dejar de intrigarme hasta el final, ¿no? Estaba muy bien escrito y bueno, hay este tipo de literatura que yo también he consumido durante mucho tiempo y que es una literatura que yo llamo droga, ¿no? La droga de los lectores. Los que somos lectores compulsivos sabemos que la droga de los lectores en las mujeres han sido la literatura romántica en alguna época de la vida y después la policíaca es una literatura altamente adictiva. Esa es una manera de ver también, eso también es literatura, porque este género policíaco, el romántico, también han sido levantados muchas veces, porque ¿por qué no vamos a distraernos? Es distracción. Por cierto, claro, cuando ustedes hablan de Aramburu y lo que escribió, yo me he reído pensando, claro, es lo mismo que si Bonazo, que describió acá los campos de concentración de los militares, de golpe hubiera escrito un cuento romántico, hubiera sido algo totalmente fuera de lugar, e irrespetuoso además, porque no estamos mirando con respeto una tragedia. Entonces, sí, hay muchos temas que merecen atención porque son verdaderas tragedias. Lo de la violencia en Argentina en los años 70 y comienzo de los 80, la trata, las migraciones, la migración forzada, los exilios, todo eso, ¿no? Pero yo creo que este cuento es netamente un cuento romántico de entretención y que no ha pretendido otra cosa. Eso me parece, y creo que un autor como Aramburu, que evidentemente es un autor que ha encarado estos temas de mucho fuste, como son los hechos de la violencia en la patria vasca, creo que a lo mejor se le podría permitir que se distraiga y que nos distraiga. Está bien, es un punto de vista muy respetable, sí. Oye, dentro de poco se va a cortar de vuelta, ¿podríamos empezar de vuelta? Así de paso vemos que... Podemos irnos despidiendo ya, yo creo, ¿eh? No sé si, Bueno, pues, que yo tengo que llevar a pasear a la perrita que me está Bueno, yo ladrando. quería pedirte justamente, además tenía en la cabeza de vuelta, quería ver a tu perrita, que me parece preciosa. A ver. La perrita está reclamando porque es su hora de salir de paseo. La puedes mostrar y ya después si quieres te... Vení, Luna, Luna.
Luna. Venga acá, venga. Vamos a ver si vemos a la perrita Luna antes de que salga de paseo. Es muy guapa, ¿eh? A ver. Acá está. Oh, Luna. Ah, un border collie, ¿no? Es una mestiza border collie encontrada, porque la mía me la perdió el transporte, entonces buscando a mi perrita me ofrecieron esta y hace 4 años que la tengo. ¿Ves tú? Está con su paseador que es gay, le puso un collar de tolerancia. El collar con la bandera arcoíris, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, pues si os parece despedimos la sesión. La verdad es que ha sido muy interesante, muy entretenida, como lo son Muchísimas habitualmente. gracias, me ha encantado hablar con ustedes y ustedes no saben lo estimulante que ha sido para mí, que estoy cansada de los Zoom, de mi profesión y después, bueno, pues yo tengo un salón de literatura, pero todos están muy conformes con nosotros y dicen que me encantó y qué sé yo, qué sé cuánto, y tratan de que unas cosas horribles que escriben, bueno, pues nadie señala, y entonces me gusta mucho esta conversación. Bueno, apoyada en la el domingo que franqueza, viene ¿no? también estés, ¿no, Graciela? El domingo que viene también estarás, ¿no? Aquí. No, sí, ahora si me invitan voy a estar. Pues por supuesto que sí, ha sido muy interesante. Lo que no interesante. voy a hacer es darles ningún cuento mío, porque me lo van a destruir. No, aquí no analizamos cuentos propios, ni solamente tiene que ser... Está muy Tiene que ser bien. de otros, sí. Aquí si no, como dices tú, no nos permitiría ejercer la mala leche porque después ya la gente se enfada y entonces... Claro, la gente se enfada, sí. Claro, sí. Bueno, pues si os parece, despedimos aquí la tertulia de hoy, que ha sido muy grata como siempre, y nos emplazamos para la siguiente sesión el próximo domingo, en el que volveremos a analizar, a comentar un cuento, una novela o una película.